Empleada desmaya en mansión de lujo y termina despertando en la cama del príncipe. En la gran mansión de la élite, donde el lujo y la opulencia dominan cada rincón, Clara ingresa con la timidez de quien sabe que su paso apenas dejará huella en ese mundo desconocido. Con la mirada serena y la determinación en cada gesto, se presenta como la recién contratada, una figura discreta entre muchos rostros altivos. Al cruzar el umbral, el silencio reverente de los pasillos y el brillo de los lujosos detalles la hacen sentir pequeña, casi invisible, en medio de tanta grandeza. Con una sonrisa tímida, Clara se dirige a la recepcionista. «Buenos días, soy Clara. Vengo a trabajar hoy», dice con voz suave. La recepcionista, con mirada profesional, asiente y le explica las tareas del día. A pesar del nerviosismo, Clara escucha atentamente cada indicación, esforzándose por recordar cada detalle sin dejar entrever su incertidumbre. En esa atmósfera, donde los murmullos de conversación se mezclan con los pasos firmes de quienes pertenecen a un mundo superior, su presencia se percibe apenas como un susurro. Un eco lejano en un salón colmado de grandes figuras. Mientras recorre los extensos corredores, Clara se maravilla con cada obra de arte, cada mueble antiguo y cada centelleo de cristal que refleja la historia de la mansión. No puede evitar preguntarse en voz baja, ¿realmente pertenezco a este lugar? Su pregunta se pierde en el eco de los pasillos, casi como si la mansión misma respondiera con un silencio enigmático. En un pequeño descanso, frente a una ventana adornada con cortinas de seda, se permite un momento para respirar y asimilar la magnitud del entorno. En ese instante, se acerca un señor de porte distinguido, cuyas palabras, cálidas y sinceras, parecen romper la solitud del ambiente. «Es tu primer día aquí, ¿verdad?». Clara asiente, sorprendida por la amabilidad y la cercanía en el trato. «Sí, es mi primer día», responde con una leve sonrisa, tratando de ocultar su nerviosismo. El hombre, que se identifica como Carlos, un colaborador de la dirección de la mansión, le ofrece unos consejos: «Mantén la calma, aprende cada detalle y observa. Este lugar guarda secretos que solo se revelan a los que se atreven a mirar con el corazón abierto». Las palabras de Carlos le inspiran una confianza sutil y hacen que sus pasos se vuelvan un poco más firmes. Poco a poco, mientras la rutina se va imponiendo, Clara realiza sus labores con esmero. En cada esquina, en cada sala, se sorprende de los contrastes entre la grandeza del ambiente y su propia sencillez. Durante un breve receso, en medio de la quietud de una sala de estar decorada con elegancia, se escucha un diálogo entre dos empleadas que la hacen esbozar una sonrisa. «¿Has visto a la nueva? Dicen que es distinta, que no se conforma con ser solo parte del entorno», comenta una de ellas, mientras la otra asiente, intrigada. Clara, al escuchar esas palabras, siente cómo se despierta en ella una chispa de esperanza. Esa misma tarde, mientras ayudaba a acomodar la vajilla en un gran comedor, un joven de mirada intensa y voz pausada se le acerca. «Hola, soy Miguel, me encargo de los preparativos para la velada de esta noche. ¿Te encuentras bien?». La pregunta, llena de genuina preocupación, le da a Clara el aliento para conversar y sentirse menos sola en ese ambiente tan abrumador. «Sí, muchas gracias. Es todo tan nuevo y grande para mí», contesta ella, y en ese intercambio, sin necesidad de más palabras, una conexión silenciosa comienza a forjarse entre ambos. Conforme avanza el día, la mansión se muestra ante Clara como un reino en el que cada sombra esconde una historia por descubrir. La rutina y la magnificencia se entrelazan en una danza de secretos y posibilidades, dejando una incertidumbre emocionante que invita a continuar explorando. Al terminar el turno, mientras se despide de algunos compañeros con un leve adiós, Clara siente que este es solo el inicio de un viaje fascinante, un camino en el que cada detalle guarda la promesa de algo más grande. Algo que aún está por revelarse. La noche se viste de esplendor y tensiones insospechadas en la mansión. El ambiente se llena de murmullos y risas nerviosas mientras los invitados de alto poder se deslizan por salones iluminados con candelabros centelleantes. Los preparativos han sido meticulosos, y cada detalle brilla al compás de la música suave, creando un escenario de perfección. Sin embargo, en medio de tan majestuosa exhibición, Clara se ve obligada a saltar de un servicio a otro de último momento.
Con su delantal impecable y pasos medidos, ella se apresura a cumplir con cada orden, llevando bandejas llenas de delicadas porciones y copas repletas de champán. Mientras los acordes de un cuarteto de cuerdas llenan el aire, el ambiente se mantiene vibrante, pero Clara siente en su interior el peso del cansancio acumulado y la ansiedad. La exigencia de satisfacer a invitados cuya mirada impasible no permite distracciones, se combina con una frustrante sensación de hambre, producto de un día en el que no encontró tiempo para sí misma. Con cada paso, su corazón late con fuerza y, en una esquina apenas notada entre las tablas de mármol, se atreve a soltar un susurro: «Debo seguir, no puedo fracasar ahora». En un recodo del gran salón, mientras la orquesta toca una melodía melancólica y sofisticada, ella se detiene por un breve instante para respirar profundamente. Fue justo en ese instante en que un elegante mayordomo se le acerca con voz amable: «Señorita, ¿desea algo de beber para calmar esos nervios?». A lo que Clara contesta entrecortadamente: «Solo agua, por favor», intentando ocultar el agotamiento que la consume. Pero en el trasfondo, el cansancio había comenzado a socavar su fortaleza. A medida que avanza la noche, el ritmo acelerado del servicio se intensifica. La presión de mantener cada paso preciso y impecable la empuja a continuar sin pausa. De repente, en pleno despliegue de cortesía y destreza, sus piernas se debilitan y una oleada de mareo la invade. Las palabras de aliento se convierten en un eco distante. Con apenas tiempo para comprender lo que ocurre, sus ojos se nublan y el mundo se torna gris. Un murmullo sorprendido recorre la sala mientras Clara pierde el control y se desploma sobre el suelo pulido. Las copas caen y el bullicio se silencia al instante. «Oh, Dios mío, Clara», exclama una empleada cercana, arrodillándose a su lado para intentar estabilizarla, mientras algunos invitados se apartan con ojos asombrados. La confusión se mezcla con un silencio incómodo y una tensión palpable que invade cada rincón del salón. El mayordomo, con voz firme pero preocupado, ordena: «Lleven a la señorita al área privada de atención inmediatamente». La orden se ejecuta con rapidez y precisión, y en medio de la conmoción, el alboroto cede ante una sensación de inquietud generalizada. Las conversaciones se detienen, la música parece haber sido interrumpida abruptamente por la repentina emergencia. «¿Está bien? ¿Alguien tiene medicinas?», pregunta discretamente un invitado, mientras otro se inclina a ofrecer su abrigo, como si el frío repentino intentara mitigar la situación. La mansión entera se ve sacudida por este incidente inesperado, y entre las sombras del gran salón, los rostros de los presentes se transforman en una mezcla de sorpresa, compasión y recelo. Clara yace inmóvil, mientras las primeras señales de inquietud se acumulan en el ambiente, dejando en claro que esta noche ha tomado un giro que marcará el comienzo de algo imprevisto. Las piezas del escenario, tan cuidadosamente orquestadas, parecen ahora prestas a abrir paso a nuevos acontecimientos. El silencio aún no es definitivo, pues la incertidumbre y el murmullo de sospecha sugieren que este episodio es solamente la antesala de cambios mayores, invitando a descubrir qué se avecina en el próximo capítulo de este destino entrelazado. La confusión y el desconcierto se apoderan del gran salón cuando, de improviso, emerge una figura imponente. Sin mediar titubeos y dejando de lado cualquier protocolo, León Castellanos irrumpe en el caos con una determinación arrolladora. Sus ojos, fríos y calculadores, se posan en el cuerpo inerte de Clara, y sin demora se adentra entre la multitud expectante. Entre murmullos y miradas incrédulas, su paso es firme y seguro, trasladando la atención de todos hacia su acto inconcebible. Mientras algunos guardias se preparaban para intervenir, León se lanza sin vacilación hacia la escena, cruzando el umbral del salón con la agilidad de quien conoce el terreno en el que se mueve. Con sus manos extendidas, recoge a Clara, que aún se debate entre el sueño y la inconsciencia, y la sujeta con una ternura inesperada, a la vez que proyecta una fuerza que desafía su estatus inmaculado. «No te muevas, yo me encargaré de esto», murmura con voz baja y segura, a medio susurro, mientras la multitud contiene la respiración ante la audacia de su intervención. Dentro del pasillo adornado con obras de arte y luces que parecen titilar al compás de su paso, León avanza apresuradamente. Las conversaciones se detienen y los invitados, atónitos, observan cada uno de sus movimientos.
A medida que se aleja del centro del tumulto, sus palabras resultan ser pocas, pero cada una destila autoridad. Silencio, que nadie se acerque, ordena a un subordinado que se le acerca con paso rápido, mientras sus ojos parpadean con la seguridad de quien no admite cuestionamientos. En ese instante, un discreto intercambio se produce en la penumbra del corredor. ¿Viste lo que acaba de hacer? Eso es de otro mundo, comenta una voz sorprendida entre los asistentes, mientras otro replica, es el mismísimo León Castellanos, y no hay nadie que se atreva a detenerlo. Las palabras se deslizan en el ambiente, tan rápidas como el susurro del viento, y en cada rincón se percibe el peso de un gesto que rompe esquemas y desafía costumbres. La acción de León se erige como una declaración silenciosa que desafía las normas preestablecidas, y cada mirada curiosa se posa en él, analizando el retorcido efecto del momento. Una vez en la intimidad de los elegantes pasillos, el ambiente se transforma. La opulencia del lugar se mezcla ahora con una atmósfera cargada de intimidad y emoción. León detiene su marcha frente a una puerta de roble tallado, que separa el bullicio de la zona privada del establecimiento. Con un leve toque, solicita a un asistente que se encargue del resto, llévenla a la sala de cuidados inmediatamente, ordena de nuevo, asegurándose de que cada instrucción se cumpla con la precisión que lo caracteriza. Mientras lo hacen, León se queda solo por un instante, observando detenidamente el rostro sereno de Clara, que comienza a mostrar leves signos de respuesta. Con un tono suave y lleno de una preocupación genuina que contrasta con su imagen habitual, se arrodilla junto a ella y comenta en voz baja, «No te asustes, todo estará bien, estoy aquí contigo». Su voz, aunque medida, resuena en el silencio del corredor con una calidez inesperada, capaz de disipar incluso la tensión más cruda. Por unos segundos, el mundo parece detenerse en ese instante íntimo, donde la vulnerabilidad y la fortaleza se encuentran cara a cara. De regreso en el salón, entre las sombras y los murmullos de los asistentes, se inician rumores que se esparcen como la pólvora. Los comentarios se suceden en susurros. ¿Qué hará ahora? ¿Por qué ha arriesgado tanto? Y parece que ha roto todas las reglas por algo o alguien. La figura de León, envuelta en un halo de misterio y determinación, se convierte en el epicentro de una historia que promete desafiar las convenciones. Sus ojos, fijos en el horizonte de posibilidades, parecen revelar que detrás del gesto hay una razón poderosa, una pasión escondida que lo impulsa a actuar con tal osadía. En un cuarto cercano, mientras se atiende a Clara con cuidado, un asistente revisa discretamente sus signos vitales, y en voz baja declara, el joven está respondiendo, es milagroso verlo tan estable. Desde otro extremo, una empleada, con tono cauteloso, le pregunta a un colega, ¿será esto solo un acto de compasión, o hay algo más detrás de su mirada? Sin respuestas claras, las intrigas se multiplican y la tensión se intensifica. León, sin apartar la vista del camino que lo espera, parece llevar consigo el peso de una determinación férrea, como si cada paso lo acercara a una revelación aún mayor. La acción de León no solo altera la dinámica del evento, sino que abre una puerta a nuevas posibilidades y conexiones. Su decisión de actuar de manera instintiva y protectora deja entrever que el destino está a punto de tomar un giro radical. Así, mientras la atención se traslada a la sala privada y las voces se llenan de conjeturas, el ambiente sigue en vilo, esperando el siguiente capítulo de una historia que apenas acaba de comenzar. Dejando al descubierto preguntas sin responder y promesas por cumplir. Cuando Clara vuelve a abrir los ojos, se encuentra en un ambiente que le resulta simultáneamente extraño y reconfortante. La penumbra se disipa lentamente al compás de una luz suave que se filtra por las cortinas de encaje, y al escanear el lugar, descubre que se halla tendida en la cama del mismísimo anfitrión de la velada. Los sábanas, de una suavidad casi celestial, rozan su piel y la transportan a un estado de confusión entre sueño y vigilia. El aroma sutil a jazmín, combinado con el toque de un incienso delicado, impregna el ambiente, dotándolo de una atmósfera íntima y casi prohibida. Clara, desorientada, se incorpora con cautela, sintiendo la mezcla de asombro y temor frente a una realidad que nunca imaginó vivir. Cada detalle, desde el destello de las luces embotelladas hasta el silencioso murmullo de la brisa nocturna, revela un universo apartado de lo cotidiano. El silencio se rompe suavemente con un sonido pausado, casi como el latido de un corazón firme.
Frente a ella, León aparece con serena compostura. Su presencia, que hasta ahora solo había sido parte de rumores y leyendas, se materializa en forma de un hombre real, cuyos ojos muestran una mezcla de determinación y compasión. «No te alarmes, Clara», dice él con voz tranquila, mientras se inclina para ofrecerle un vaso de agua tibia. «Estás a salvo aquí». Con palabras llenas de ternura, León se asegura de que la confusión inicial de Clara se transforme en una sensación de protección. Él se mueve con la calma de quien conoce cada rincón de este santuario privado, y cada gesto suyo destila un respeto genuino que trasciende cualquier imagen de grandiosidad o poder. Al notar que la joven aún titubea, él continúa. «Quiero que sepas que no siempre he vivido bajo un manto de distancias frías. Hay momentos en que el corazón necesita detenerse y reencontrarse con lo que realmente importa». Entre murmullos y silencios cargados de significado, Clara se pregunta en voz baja. ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho para merecer ser recibida de esta manera? La respuesta de León no es inmediata, pero su mirada le indica que sus palabras vienen desde lo más profundo. Con suavidad, se sienta en un elegante sillón cercano y le invita a acompañarlo. Mientras caminan hacia una pequeña sala contigua, el ambiente se impregna de una calma casi tangible, donde cada palabra y cada suspiro parecen tener la capacidad de curar heridas invisibles. En ese recinto, adornado con cuadros de paisajes serenos y muebles que hablan de una época pasada, los dos se sientan frente a frente en una mesa de mármol pulido. León abre un pequeño paquete de comida saludable y le ofrece a Clara un plato cuidadosamente preparado. No hay palabras forzadas, solo la sinceridad de una hospitalidad inesperada en medio del desconcierto. «Entiendo que te sientas perdida», afirma él mientras aparta una mecha de su cabello con gesto delicado. «A veces, las circunstancias nos arrastran a lugares que jamás creímos conocer. Pero aquí, no quiero que sientas temor. Quiero que sientas el cuidado de alguien que ha decidido desmentir toda imagen preestablecida». Clara escucha atentamente, percibiendo en cada palabra la autenticidad de un alma que va más allá de la fría etiqueta de príncipe. Su mente, aún embargada por la confusión del suceso, empieza a conectar matices que antes le resultaban desconocidos. La intimidad del instante le permite vislumbrar a un hombre sensible, que ofrece no solo rescate físico sino también un refugio para las emociones dispersas. En una breve pausa, ella se atreve a replicar, con cierta inseguridad. «No estoy acostumbrada a sentirme así. Todo es tan abrumador, tan distinto de lo que imaginaba». Él sonríe, de manera serena y sin burla, y responde. «No es necesario que comprendas todo ahora. Solo deja que el momento te hable y confía en que cada paso te acercará a entender lo que el destino ha preparado para ti». Cada palabra de León tiene la habilidad de transformar la atmósfera, convirtiendo la incertidumbre en una promesa tácita de cambio. La conversación fluye con naturalidad, mientras la fragancia del ambiente y la luz que se filtra suavemente por las ventanas crean un escenario casi mágico. La vulnerabilidad de Clara se encuentra con una compasión sincera, y en ese intercambio se abre una puerta a un mundo que hasta el momento había permanecido oculto detrás de máscaras y formalidades. Entre diálogos sinceros y silencios que dicen más que 1000 palabras, Clara comienza a atisbar la posibilidad de descubrir una versión de la vida donde el poder y la opulencia se transforman en algo humano, algo cercano. Y mientras la noche continúa su curso, la conversación entre ambos se convierte en el preludio de nuevos secretos, de futuras revelaciones que se gestan en un ambiente donde lo prohibido se funde con lo inesperado. En los días siguientes, el ambiente en la mansión se torna aún más cargado de sutileza y misterio. Mientras Clara continúa con sus labores discretas y serenas, la rutina se transforma en algo imperceptible pero revolucionario. En cada corredor, en cada sala silenciosa, los caminos se cruzan de nuevo con la presencia de León. Él aparece con una precisión casi coreografiada, como si cada encuentro estuviera predestinado. Ya no es solo el recuerdo de una noche de rescate, sino una constante que desafía el orden establecido. León se aproxima con la naturalidad de quien conoce cada recoveco del lugar y, sin hacer alarde, rompe la monotonía de sus tareas diarias. Con una voz baja y sincera, pregunta: «¿Cómo te sientes hoy, Clara? ¿Necesitas algo para aliviar el cansancio?».
La pregunta, cargada de una genuina preocupación, resuena en el ambiente con una fuerza inesperada. Clara, sorprendida por la atención del hombre que parecía inalcanzable, titubea por un instante, pero rápidamente se recompone. Con palabras medidas, contesta: «Estoy bien, gracias. Solo un poco agotada, pero seguiré adelante». Aquel intercambio, aunque breve, abre un portal invisible en el que cada mirada se vuelve significativa. Cada vez que León se detiene a saludarla, su tono amable y las pequeñas caricias en el aire demuestran que su interés va más allá de un simple cumplimiento de protocolo. En una ocasión, mientras Clara organizaba meticulosamente algunos documentos en un oscuro pasillo de mármol, la ve acercarse. Con paso firme y mirada serena, él comenta: «He notado que pones un esmero especial en cada detalle. Eso habla de un alma que no se conforma con lo superficial». La frase la sorprende y le provoca un rubor tímido en el rostro. Ella responde con cierta duda: «Siempre creo que cada acción tiene su razón, aunque a veces ni yo misma la entienda». Las palabras de León, dichas con una franqueza desarmante, generan en Clara una mezcla de admiración y aprensión. Sabe que un hombre de su calibre puede derribar murallas con solo una mirada, pero también es consciente del peligro que implica dejarse llevar por tal intensidad. Cada día, al cruzarse en los pasillos repletos de lujosos adornos y ecos de conversaciones furtivas, las miradas de ambos hablan más que cualquier palabra. Él la observa como si descubriera un universo oculto en sus gestos cotidianos, el modo en que endereza su delantal, la forma cuidadosa en que dobla una servilleta, o la manera sutil en la que mira a su alrededor. Siempre alerta. Por su parte, Clara se esfuerza por mantener su distancia, consciente del abismo entre sus mundos. Sin embargo, cada encuentro la desvía del camino de la rutina, haciéndola dudar de las barreras que siempre cree infranqueables. En una tarde soleada, mientras la mansión se inunda con la luz dorada del ocaso, ambos se encuentran en la biblioteca. Clara estaba reordenando algunos libros antiguos, cuando León se detuvo junto a una gran ventana, observando el exterior. Con la voz llena de una intimidad apenas escondida, le dice: «He estado pensando en tus palabras de hoy. Hay algo en la forma en que te mueves, en cómo vives cada momento, que me inspira». Clara, con el corazón latiendo con fuerza ante tan inesperada confesión, murmura: «No sé si mis simples acciones tengan ese significado para ti». Él se gira, dejando que su mirada penetre en la suya sin reservas, y responde con firmeza: «Cada gesto tuyo es un reflejo de una fortaleza que pocos conocen. Es como si, a través de tus manos, la vida encontrara un nuevo sentido». El silencio que sigue a esas palabras se llena de una electricidad sutil, como una promesa de encuentros futuros que aún no han de definirse. La atmósfera en la biblioteca se vuelve cargada de sentimientos encontrados, donde la admiración y el recelo se entrelazan en una danza silenciosa. En otro intercambio, mientras ambas almas se detienen en el umbral de un salón opulento, León comenta con naturalidad: «Voy, he notado la forma en que atiendes a cada detalle, en el cuidado casi maternal con el que tratas cada espacio». Clara, intentando ocultar la emoción que le provoca la atención constante, contesta en voz baja: «Solo hago lo que se espera de mí». Sin embargo, ella sabe que hay algo más en sus palabras, una intención que trasciende la formalidad. León, con una sonrisa enigmática, agrega: «A veces, lo ordinario se transforma en extraordinario cuando lo miras con el corazón abierto». El juego de miradas se prolonga a lo largo de los días, creando un tejido invisible de emociones y secretos compartidos. A pesar de la resistencia inicial, Clara empieza a sentir que estas interacciones pueden ser el preludio de algo más significativo. Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre ella, y se pregunta si realmente es capaz de dejarse llevar por un sentimiento tan poderoso en medio de un mundo donde las apariencias lo son todo. La tensión se acumula en cada rincón, dejando entrever que este camino, aunque tentador, es un sendero cargado de desafíos. La tensión que se había tejido en los pasillos y silencios previos encuentra ahora su máxima expresión en encuentros furtivos. Tras esos miradas cómplices y palabras susurradas en los rincones discretos de la mansión, la conexión entre Clara y León adquiere un matiz inesperado.
Durante largos momentos robados en escaleras apartadas y detrás de puertas entreabiertas, ambos descubren la intensidad de un sentimiento prohibido que crece lentamente. Los diálogos en voz baja se mezclan con risas tímidas, mientras un lazo que parecía imposible se fortalece con cada gesto y palabra. Una tarde, en una de esas escaleras ocultas que parecen formar parte de un laberinto, Clara se encuentra con León mientras apaga la luz para evitar ser descubiertos. Con el eco de sus pasos amortiguados por la penumbra, él le confiesa: «Cada vez que te veo, siento que el mundo se detiene, que lo inexplicable se hace presente en cada instante». Clara, con el corazón acelerado, responde: «Yo también he notado algo distinto en tus miradas, es como si pudieras ver lo que hay más allá de las apariencias». Las palabras, sencillas pero cargadas de significado, llenan el aire oscuro. Allí, en esos momentos robados, el vínculo se afianza en la quietud de una complicidad que desafía las normas impuestas por el entorno. En otra ocasión, mientras se esconden tras una puerta entreabierta en un pasillo decorado con obras de arte, la voz de Clara se quiebra al admitir: «Nunca imaginé que sentir algo tan profundo pudiera existir en un lugar donde todo es tan perfecto y, sin embargo, tan distante». León asiente lentamente y le dice con la sinceridad de quien arriesga todo en una sola mirada: «Lo que sentimos trasciende cualquier expectativa. No es solo deseo, es comprender que al lado tuyo, la realidad se llena de matices que jamás imaginé». El intercambio de confidencias se convierte en el combustible de un fuego interno, una pasión escondida entre susurros y silencios compartidos. La intimidad crece en esos momentos en los que se apartan del ruido y la rutina. Una noche, mientras la mansión se sumerge en la calma de la oscuridad, León invita a Clara a un paseo improvisado por el terrazo. Fuera, el cielo se extiende como un manto de estrellas, y el fresco de la noche acompaña cada uno de sus pasos. Caminan en silencio, dejando que el paisaje hable por sí solo, mientras la tensión se disipa en el murmullo del viento. Con una voz suave y decidida, él rompe la quietud: «Aquí, bajo este cielo inmenso, siento que el tiempo se diluye. Cada estrella parece contar una historia, y la nuestra se escribe en cada latido». Clara lo mira fijamente, sintiendo cómo sus palabras la envuelven en una atmósfera de certeza y vulnerabilidad. Con un suspiro, le replica: «Nunca pensé que encontraría algo tan real en un lugar tan inesperado, algo que me haga sentir viva de una manera tan intensa». El intercambio se torna lleno de silencios cargados de deseo y de una fuerza que trasciende lo permitido. Ya en el terrazo, donde el murmullo lejano de la mansión se mezcla con el canto sutil de la noche, ambos se detienen frente a la inmensidad del firmamento. León, sin dudarlo, acerca su rostro al de Clara, y en un instante cargado de emoción, la besa. El roce de sus labios es un puente entre dos mundos, el de la fría lógica y el de la pasión desbordada. Mientras el beso se prolonga, el universo parece dividirse en dos realidades, una regida por la razón y las apariencias, y otra donde el sentimiento y la entrega reescriben las reglas. Durante ese beso, el viento se cuela entre ellos, llevando consigo el eco de antiguos secretos y nuevas promesas, mientras las luces de la ciudad destellan a lo lejos, ajenas a la revolución que se gesta en el terrazo. Con suavidad, León murmura: «Este momento es solo el inicio de algo que ninguno de nosotros espera, pero que ya es inevitable». Clara, sintiendo la fuerza de la pasión y la ternura en la mezcla de sus emociones, contesta con voz entrecortada: «Nunca imaginé que me encontraría en medio de algo tan intenso, como si cada latido marcara el renacer de una parte olvidada de mí». Las palabras flotan en el aire, dejando un rastro de incertidumbre y promesa, mientras las sombras del entorno parecen abrazar cada gesto y cada suspiro. Así, en la quietud del terrazo, lo prohibido se convierte en un refugio de emociones intensas y auténticas. La experiencia del beso no solo rompe el muro de conveniencias impuestas, sino que también abre paso a un sentimiento que desafía la estructura de sus vidas. La noche se llena de una dualidad embriagadora: por un lado, el peso de las expectativas y el miedo a lo que podría suceder; por otro, la innegable atracción que los empuja a revelar lo más verdadero de sus almas. Mientras la brisa acaricia suavemente sus rostros y las estrellas observan silenciosas, el destino parece inclinarse hacia un nuevo camino, dejando en el aire una pregunta sin respuesta que se queda colgada en el silencio.
¿Qué será de esta pasión en un mundo donde lo prohibido se vuelve irresistible y el futuro se dibuja entre la razón y la emoción? La historia, cargada de luces y sombras, continúa su curso sin ofrecer conclusiones definitivas, mientras Clara y León se quedan bajo el cielo nocturno, en la encrucijada de dos universos, dispuestos a seguir descubriendo el poder de un amor que se niega a ser contenido. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La atmósfera en la mansión se torna opresiva y sombría tras aquel beso en el terrazo, y el eco de las emociones aún vibrantes se enfrenta a un giro inesperado. En medio de la admiración mutua y la complicidad de Clara y León, surgieron fuerzas antagonistas dispuestas a destruir ese idilio prohibido. Una figura del pasado, encarnada en la exnovia de León, avalada por una posición influyente en la alta sociedad, irrumpe sin piedad en el destino de la joven. Con un rastro de resentimientos y una sed de venganza insaciable, la exnovia, cuyo nombre se murmura con desdén en los salones más exclusivos, utiliza cada recurso a su alcance para perjudicar a Clara. Esa noche, mientras la mansión seguía sumida en la calma aparente, se gestaba una conspiración oscura. La exnovia se reunió con cómplices, personas que compartían su desprecio por lo inesperado y lo distinto. Con palabras medidas y frías, elaboró un plan para arruinar la reputación de Clara, acusándola de un delito que jamás había cometido, el hurto de objetos de valor que adornaban los lujosos cuartos del inmueble. En un acto calculado, falsificó pruebas y testimonios, tejiendo una red de mentiras que amenazaba con hundir a la joven en un abismo de humillación. Al día siguiente, en presencia de la élite y de todo el personal de la mansión, se llevó a cabo un juicio improvisado que se convirtió en el escenario de una cruel exposición. La acusación se realizó sin contemplaciones ni pruebas concluyentes, y los murmullos del público se volvieron ruidos ensordecedores. Durante la reunión, la voz de la acusadora resonó con firmeza y desdén. «Clara, ¿acaso creíste que podrías usurpar lo que no te pertenece? Nos has defraudado a todos». Con cada palabra, los rostros se oscurecían y los gestos se tornaban acusadores. Clara, sorprendida y sin poder defenderse de inmediato, apenas logró pronunciar una respuesta entrecortada. Yo no tengo nada que ver con esto». Pero la sala, dominada por la presión del juicio improvisado, no ofrecía espacio para explicaciones. Entre gritos y acusaciones, algunos compañeros miraban con desdén, mientras otros, asombrados, se mantenían en silencio, temerosos de enfrentarse a la autoridad impuesta por la exnovia y sus aliados. El ambiente se cargó de tensión insoportable cuando, de repente, se escucharon órdenes que dejaron claro que no habría indulgencia alguna. «Dispensen a la acusada de inmediato». La decisión fue inapelable y el castigo, inevitable. Clara fue desalojada de su puesto en medio de insultos y miradas que la dejaban al descubierto, como si fuera la culpable de una traición impensable. Mientras algunos espectadores murmuraban en complicidad, otros miraban con compasión, conscientes de la injusticia que se tejía ante sus ojos. En medio de aquella tormenta de críticas y desprecio, Clara sintió como cada palabra hería su alma, haciéndola cuestionar su propio valor. Su corazón latía con fuerza en medio de la humillación, y a pesar de intentar mantenerse en pie, el peso de la traición parecía demasiado. Un compañero, con voz temblorosa y mirada triste, se acercó y le dijo: «No mereces este destino. Eres más valiosa de lo que ellos podrán entender». Pero las palabras de consuelo se perdían en el clamor de acusaciones que resonaban en cada rincón del salón. Mientras tanto, León, notoriamente ausente de aquel momento, se había marchado sin dejar rastro, dejando a Clara sola en medio de la tempestad de sus propias emociones. La ausencia del príncipe se convirtió en un cuchillo que profundizaba la herida, y su silencio resultaba tan ensordecedor como las voces que lo rodeaban. La injusticia se consumía ante los ojos de todos, y la desolación se instalaba en el corazón de la joven. Con lágrimas apenas contenidas, Clara murmuró con voz quebrada: «No entiendo. ¿Por qué todo esto sucede ahora?». El eco de su pregunta flotaba en el aire, sin recibir respuesta, mientras los presentes seguían arremetiendo contra una inocente atrapada en una red de falsedades y ambiciones desmedidas.
La exnovia, satisfecha con su triunfo momentáneo, solo esbozó una sonrisa fría y dejó que el ambiente se llenara de un silencio sepulcral. La escena, cargada de injusticia y desamparo, dejó la puerta abierta a nuevos giros, un futuro incierto, donde la sombra de la venganza y la búsqueda de redención se entrelazarán en la vida de Clara. Con el estruendo de las acusaciones resonando en sus oídos, y el abandono evidente del hombre que había despertado en ella sentimientos inesperados, la joven se enfrenta a un camino solitario que la invita a replantearse su destino. La justicia de aquellos altos estratos se muestra inquebrantable, pero en el rincón más profundo de la mansión, la promesa de cambios aún no se ha desvanecido, dejando la pregunta abierta. ¿Podrá el amor resurgir entre las sombras de una traición tan amarga? El ambiente se oscurece cuando, en medio del caos causado por la humillación pública, Clara decide desaparecer sin dejar rastro. Después del juicio improvisado, sus pasos se vuelven silenciosos y firmes, cambia su número sin avisar y se traslada a un barrio completamente distinto, lejos de la opulencia que una vez conoció. En el nuevo entorno, se reinventa, dejando atrás vestigios del mundo de lujos que le encadenaban a un destino incierto. Sin compañía, en su soledad, jura para sí misma no volver a depositar su confianza en promesas procedentes de quienes siempre vivieron por encima de los demás. Mientras la noticia de su partida se esparce como un susurro entre los corredores dorados de la mansión, León se queda inmóvil, abrumado por el peso de su propia culpa. Al enterarse de que Clara ha desaparecido, no puede evitar sentir un vacío que le cala hasta los huesos. Con la revelación de lo ocurrido, la conciencia le golpea con fuerza. Su ausencia, su indiferencia en el momento crítico, dejó a Clara expuesta y vulnerable ante una situación que jamás imaginó tener que enfrentar. ¿Qué he hecho?, se repite en un eco silencioso, incapaz de ahogar la desesperación que lo inunda. En una conversación privada con uno de sus más cercanos confidentes, León intenta hallar explicación en medio del caos. Con voz temblorosa y mirada baja, confiesa: jamás imaginé que mis decisiones pudieran causar tanto dolor. La veo partir y, con ello, se esfuma todo lo que he construido. Su interlocutor, con pesar en la voz, le comenta: a veces el orgullo y el poder ciegan, León. Lo que para ti era un juego, para ella era la vida misma. Ahora te enfrentas a la consecuencia de haber dejado a alguien que te importaba, sola. El silencio que sigue a estas palabras se siente como una condena eterna, en la que cada segundo se convierte en un recordatorio de la distancia que se ha abierto entre ellos. Mientras tanto, Clara vive en una realidad paralela, donde la fragilidad de los recuerdos de aquel mundo lujoso se mezclan con la determinación de no repetir viejos errores. En su nuevo hogar, cada rincón es un refugio de anonimato y fuerza. Una noche, mientras prepara una modesta cena en su pequeño apartamento, recibe una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono le resulta fría y distante, es alguien que intenta mediar sin conocer la magnitud del dolor. «Clara, ¿eres tú?», pregunta con cautela la voz masculina. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó en la mansión». Ella contesta, con la voz rota por el resentimiento: «No quiero saber nada de ese mundo. No quiero volver a sentirme traicionada por promesas que nunca se cumplieron». El interlocutor, sin poder reconocer el tono hiriente, insiste: «Pero, ¿no te gustaría entender que León también sufre por tu ausencia?». Clara, con un tono firme, replica: «El sufrimiento es mío, y no puedo confiar en alguien que me abandonó cuando más lo necesitaba». La conversación se cierra rápidamente, dejando a Clara con la sensación de haber dejado atrás no solo un entorno lleno de lujos, sino también un pasado en el que había depositado esperanzas ingenuas. Cada día, al despertar, se enfrenta a la cruda realidad de la soledad, pero también se descubre con una determinación inquebrantable para forjar un destino distinto. Sin la sombra del poderío que alguna vez marcó su camino, se reinventa en cada gesto pequeño, en cada acción que desafía la tendencia a creer en las palabras vacías de quienes gobiernan desde las alturas. Por otro lado, León se ve obligado a recorrer la mansión y enfrentar a aquellos que han observado en silencio la metamorfosis de Clara. Las miradas de reproche y compasión se mezclan en los pasillos, y cada comentario le duele como una puñalada. En una ocasión, durante una reunión privada con algunos miembros de la directiva, uno de ellos le pregunta:
¿Realmente crees que este error se puede reparar, León? Con el rostro marcado por la preocupación, él responde: no tengo palabras para justificar mi ausencia. Solo sé que la he perdido y que, sin ella, todo carece de sentido. La duda y el arrepentimiento se reflejan en cada uno de sus gestos, mientras la idea de enmendar lo irreparable se torna en un abismo que parece no tener fin. El eco del desdén de Clara, sumado al peso de su propia culpa, establece una barrera casi insalvable entre ellos. El distanciamiento se vuelve abismal, y el silencio que ahora reina en sus vidas se convierte en un recordatorio constante del precio de las decisiones equivocadas. Sin embargo, en medio de este abismo, aún persiste una leve posibilidad de redención, un destello de esperanza que se esconde en las palabras no dichas y en las emociones que no se han extinguido por completo. El futuro se despliega incierto, dejando abierta la pregunta: ¿podrán ambos encontrar un camino de reconciliación en medio del dolor, o el abismo entre ellos se volverá insalvable para siempre? Mientras el eco del abandono se extiende por cada rincón de su vida, la situación se torna insostenible para aquellos que habitan el mundo de poder y apariencias. La noticia de la desaparición de Clara se difunde rápidamente, y los medios se abalanzan sobre el escándalo como si fueran cazadores al acecho de una presa vulnerable. Los titulares se llenan de imágenes impactantes y acusaciones veladas, exponiendo la fractura que amenaza con desgarrar la reputación del Imperio Castellanos. Dentro de la imponente sede de la corporación, la junta directiva se convoca de urgencia. Con rostros tensos y miradas frías, exigen a León que aclare los hechos que han manchado la imagen del grupo y que restituya el orden en medio del caos generado. En una sala decorada con elegancia austera, el presidente de la junta reprende: señor Castellanos, este incidente ha puesto en riesgo no solo su honor personal, sino también la integridad de nuestra institución. Necesitamos acciones concretas para limpiar su nombre y restaurar la confianza de nuestros inversores. León, con la mirada fija en un punto distante, responde con voz serena pero firme: no estoy aquí para sacrificar mis convicciones por una imagen vacía. Mi prioridad no es la reputación, sino lo que perdí. Estas palabras, pronunciadas sin temer al juicio del poder, generan un silencio incómodo en la sala. Algunos directivos intercambian miradas de desconcierto, mientras otros se quedan sin respuesta. El mensaje es claro: León ha decidido rechazar las exigencias, priorizando la búsqueda de algo que va más allá del estatus y la opulencia. En los días siguientes, lejos de asumir su rol habitual en eventos públicos y reuniones estratégicas, el príncipe desaparece nuevamente del ojo del escrutinio mediático. Cancelando compromisos y suspendiendo apariciones, se sumerge en una especie de retiro autoimpuesto. Mientras tanto, los periodistas especulan sin cesar sobre su paradero y el impacto que ello tendrá en el imperio, convirtiendo cada ausencia en un enigma digno de un drama de alta definición. En una entrevista exclusiva con un canal de noticias, un reportero arriesgado pregunta: señor Castellanos, ¿cree que la situación se resolverá pronto? ¿O planea tomarse este tiempo para reflexionar? León responde con una calma que raya en lo enigmático: lo que sucedió es irreparable si se olvida el sentido de lo humano. No busco reparar una imagen, sino recuperar a quien realmente me enseñó a sentir. Sus palabras causan revuelo en el público y generan dudas sobre el futuro del imperio. Mientras el poder empresarial intenta recomponer la fachada perfecta, la convicción de León se vuelve un grito en medio del silencio impuesto por un sistema que no tolera los errores personales. Por las calles, entre murmullos y miradas de complicidad, se comenta que el príncipe ha dejado atrás el brillo de los salones y el protocolo inamovible para embarcarse en una búsqueda desesperada. Se dice que ha recorrido barrios humildes, preguntando de manera sutil por la paradero de aquella mujer que le mostró la autenticidad del sentir. Entre encuentros furtivos y conversaciones discretas, León se sumerge en una realidad ajena a las rígidas normas de la alta sociedad. Una noche, en una plaza iluminada por la tenue luz de la luna, un viejo amigo lo confronta en tono preocupado. León, ¿de verdad crees que puedes encontrar el amor en medio de tanta adversidad? El imperio te exige lealtad y compromiso. El príncipe, con el rostro marcado por el dolor y la determinación, replica: el poder de un imperio no se mide en fortunas ni en aplausos.
Lo que busco es la verdad de un sentimiento que se escapó entre las sombras del orgullo. Con esas palabras resonantes, el príncipe se aleja en la noche, dejando tras de sí la incertidumbre de un futuro marcado por la pasión y la rebeldía. La lucha interna entre el deber impuesto y el latido honesto del corazón se intensifica, abriendo paso a nuevos interrogantes. ¿Será posible que la búsqueda personal de León logre desafiar las estructuras de un sistema implacable y recuperar a la mujer que le mostró la esencia del amor verdadero? La tensión que había marcado cada rincón del imperio se concentra en una decisión inesperada y audaz. Sin haber logrado encontrarla en ninguno de sus recodos, León opta por enfrentarse a la opinión pública de la manera más directa posible. En una sala oscura, rodeado de cámaras y luces que perciben la inmediatez del instante, se dispone a hablar al mundo en una emisión en vivo, ante millones de espectadores. Su rostro, solemne y lleno de determinación, contrasta con la imagen inmaculada que la alta sociedad espera de él, y ahora se despoja de máscaras para revelar la verdad más profunda. Con el micrófono encendido y la tensión palpable en cada palabra, León comienza. Esta noche, no me ocultaré detrás de títulos ni tradiciones. Hoy, ante ustedes, quiero declarar algo que nadie jamás imaginó: amo a una mujer común, una mujer que ha sido víctima de intrigas y manipulaciones. La voz del príncipe, cargada de sinceridad, resuena en la pantalla y cruza los hogares, inundando las redes y las páginas de los diarios en tiempo real. Con cada frase, la atmósfera se transforma. Él continúa. Durante demasiado tiempo, he dejado que mi vida se defina por la apariencia y el poder. Hoy, decido romper con ese legado que me encadena a tradiciones vacías, porque he descubierto que lo que realmente importa es el sentimiento. Esa mujer, cuyo nombre ahora confieso sin temor, representa la verdad y la autenticidad, y si es necesario, renunciaré a todo para tenerla de nuevo a mi lado. La declaración se vuelve un clamor que traspasa los límites de la televisión. Fuera del estudio, las reacciones son inmediatas, las redes sociales se inundan de comentarios, los titulares se escriben en mayúsculas y la opinión pública se divide entre el asombro y el apoyo incondicional. Mientras tanto, en un pequeño y modesto apartamento alejado del brillo del mundo de lujo, Clara observa la escena con el corazón revuelto. Cada palabra de León se siente como un golpe de realidad mezclado con una dosis de esperanza, pero al mismo tiempo, la rabia y la desconfianza se hacen presentes en sus ojos. En la transmisión, la mirada de León se ilumina con una determinación que nunca antes se había visto. Con voz serena, prosigue. He sido testigo de injusticias impuestas por aquellos que solo buscan mantener su estatus. No estoy dispuesto a sacrificar mi esencia ni a callar ante la traición que te hizo sufrir. Por eso, confieso hoy que el amor verdadero no conoce barreras, que la humildad es más valiosa que cualquier herencia ni fortuna. La claridad en sus palabras envuelve a los espectadores, generando una atmósfera de confrontación y reflexión. Algunos se quedan en silencio, mientras otros aplauden y comparten la noticia al instante. En medio de este revuelo, el ambiente de la transmisión se torna casi irreverente, y la valentía de su mensaje se convierte en un símbolo de resistencia contra el poder preestablecido. Desde la distancia, Clara apenas puede contener las emociones contenidas. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, murmura para sí. ¿Es posible que todo lo que me arrebataron pueda revertirse con estas palabras? La pregunta, silenciosa pero contundente, se diluye en el eco de cada declaración del príncipe. Mientras León hace una pausa, dejando que la magnitud del momento impregne a quienes lo escuchan, la transmisión se llena de un silencio cargado de promesas y desafíos. Finalmente, con el rostro endurecido por el dolor del pasado y la esperanza de un futuro posible, León se despide. Hoy inauguro un nuevo camino, uno en el que prefiero ser fiel a mi corazón que a una imagen impuesta. Al que quiera escuchar, le pido que mire más allá de las apariencias y abrace la verdad. Estoy preparado para renunciar a lo que siempre me definió, si ello significa poder volver a abrazar a la mujer que me enseñó a sentir. Sus palabras, llenas de pasión y convicción, marcan el final de la emisión en vivo, dejando al descubierto un escenario de incertidumbre y renovación. Horas después de la impactante declaración en vivo, cuando los ecos del mensaje de León aún resonaban en cada esquina de la ciudad, el destino preparaba un giro inesperado.
frente a la cafetería donde Clara se entregaba a su rutina diaria, en medio de calles que se detuvieron en un instante, apareció el mismísimo León. Sin lujos, sin el traje habitual ni escoltas de por medio, su figura se mostraba vulnerable y auténtica. Su andar era pausado, cargado de una mezcla de inseguridad y determinación, y cada paso parecía retomar la esencia de un hombre que había decidido dejar atrás las ataduras de su pasado. Al detectar su silueta, Clara se detuvo en medio de la sala, con la mirada fija en la entrada. Sus ojos, acostumbrados a la sombra de la indiferencia, se abrieron de par en par al observar a un león distinto, un león humano y profundamente enamorado. Por un momento, el bullicio de la ciudad se volvió un silencio casi absoluto, los ruidos cotidianos se apagaron, y el reloj de la vida pareció marcar una pausa infinita ante el reencuentro inminente. León, sintiendo la fuerza del momento y el peso de sus propias emociones, caminó hacia ella. Al cruzar la distancia que los separaba, las palabras escaseaban, y su mirada decía lo que él no se atrevía a expresar. Cuando finalmente quedaron frente a frente, el ambiente se impregnó de una tensión sutil, donde cada gesto asumido y cada latido hablaban de historias compartidas y de heridas que aún clamaban por sanar. «Clara, dijo él, con la voz temblorosa pero sincera, mientras sus ojos buscaban en los de ella una respuesta que pudiera justificar su ausencia. Ella, conteniendo la respiración, respondió con una mezcla de asombro y recelo: «No esperaba verte aquí, sin escudos ni máscaras». «¿Qué quieres realmente, León?». El príncipe, sin desviar la mirada, tomó suavemente la mano de Clara. El contacto, cálido y tierno, parecía transmitir una promesa muda, un puente entre dos mundos que parecían estar destinados a colisionar. Con el aire cargado de emociones, agregó: «Solo deseo explicarte que mi vida ha cambiado. La verdad de mis sentimientos me empujó a romper todo lo que me mantenía distante. No importa el pasado, lo que importa es que ya no puedo imaginarme sin ti». La declaración se deslizó en medio de la confusión de sus rostros, y en ese preciso instante, la ciudad parecía detenerse ante el peso de esa confesión. El ambiente en la calle se colmó de murmullos, como si cada transeúnte sintiera la intensidad del reencuentro. Un grupo de personas, atónito y silencioso, observaba la escena desde la acera, testigo inadvertido de una historia que trascendía las apariencias y se adentraba en lo genuino. Clara, con el corazón dividido entre la desconfianza y la chispa de una esperanza largamente olvidada, analizaba cada palabra, cada gesto. La herida del pasado aún dolía, y los recuerdos de la traición le pesaban en la mirada. Sin embargo, al sentir el tacto sincero de León, un destello de convicción la invadió. «He sufrido demasiado por creer en promesas vacías», murmuró con voz entrecortada. «Pero verte aquí, tan humano y sin disfraces, me hace preguntarme si tal vez, solo tal vez, podemos borrar los errores y encontrar el camino correcto». León, con una sonrisa que mezclaba humildad y determinación, asintió mientras cerraba la brecha que los separaba físicamente: «No puedo borrar el pasado. Pero sí puedo construir un futuro donde el amor sea la única verdad que nos guíe. Estoy aquí, dispuesto a luchar por lo que de verdad importa». Entre miradas que lo decían todo y palabras cargadas de sentimientos profundos, el reencuentro se convirtió en un momento de resurrección. La plaza, la calle, la ciudad entera parecían contener la respiración, mientras el mundo de ambos se encontraba en una encrucijada decisiva. El pasado seguía presente, pero el lazo de la nueva conexión abría un horizonte incierto. ¿Será este el inicio de una reconciliación genuina o simplemente la pausa en una historia que aún tiene muchas páginas por escribir? La respuesta quedó flotando en el aire, invitando a descubrir qué destino les deparará el siguiente capítulo de este reencuentro que, sin duda, cambió el curso de sus vidas. La historia llega a su fin de la manera más genuina y sorprendente. Aquel reencuentro en la cafetería se convierte en el punto de inflexión para ambos, marcando el inicio de un camino diferente. Lejos de los reflectores y las apariencias, se decide a dejar atrás la vida opulenta de la mansión y sus rituales vacíos. Ya no necesitan coronas ni castillos para validar lo que sienten. Así, optan por una existencia más sencilla, en la que cada día se construye con honestidad y la fuerza de sus propias decisiones. León, consciente de que los títulos y los privilegios se habían convertido en cadenas,
toma la determinación de abandonar las obligaciones que lo mantenían prisionero del poder. Con voz decidida, le dice a un asistente en la sala privada de su antigua residencia: hemos terminado con ese mundo. Mi camino ahora no se medirá en riquezas ni en posiciones, se medirá en la libertad de elegir mi destino. El asistente asiente, comprendiendo que aquella decisión representa una revolución personal. Por su parte, Clara, cuyo dolor del pasado se mezcla con la esperanza de un futuro distinto, entiende que esta nueva etapa es su oportunidad para sanar y crecer. Juntos deciden no regresar nunca al castillo dorado que los había separado de la autenticidad y comienzan a tejer una vida basada en lo real. El amanecer les recibe en un pequeño pueblo costero, donde las calles son tranquilas y la sencillez se respira en cada rincón. Allí, en una modesta vivienda decorada con el cariño de lo cotidiano, se reinventan sin las etiquetas de la alta sociedad. Cada mañana, mientras el sol se asoma por la ventana, comparten un café en la cocina, conversando sobre pequeños detalles que hacen grande la vida. Durante uno de esos desayunos, León se vuelve hacia Clara y comenta: no necesito lujos para ser feliz. Lo único que anhelo es despertar a tu lado, ver cómo el día se llena de pequeñas victorias y aprender de cada instante. Clara sonríe, sintiendo que esas palabras son un bálsamo para su alma herida, y responde: lo que realmente importa es cómo nos miramos en silencio, cómo nuestras miradas dicen todo sin necesidad de adornos ni artificios. El tiempo transcurre y, poco a poco, la comunidad del pueblo los acoge. Aprenden a disfrutar de la sencillez de sus labores diarias, paseos por la playa, tardes preparando la cena con ingredientes frescos del mercado local, y conversaciones profundas en la tranquilidad de una terraza que da al mar. El ambiente es cálido y el apoyo de los vecinos crea un lazo de fraternidad que refuerza el nuevo comienzo. En ocasiones, mientras pasean por las estrechas calles empedradas, un amigo local comenta con genuina simpatía: ustedes han elegido vivir de verdad, sin máscaras ni mentiras. Eso inspira a todos los que nos rodeamos. León asiente con humildad y agradecimiento, sabiendo que el verdadero valor radica en la honestidad y la autenticidad, y no en ostentar una herencia que ya no le representa. El amor entre ellos florece en cada gesto cotidiano y en cada mirada sincera. No hay grandes gestos ni discursos grandilocuentes, sino la tranquilidad de saber que juntos pueden enfrentar cualquier adversidad. Una tarde, mientras observan el atardecer en la playa, Clara toma la mano de León y dice: recuerdo aquellos días de incertidumbre, cuando la traición y el poder parecían definirnos. Pero ahora veo que lo que vivimos fue solo el inicio para encontrarnos y descubrir la belleza de lo simple. León, con la mirada fija en el horizonte, le responde con ternura: toda lucha tiene su recompensa cuando se basa en el amor y en la verdad. Hoy renuncio a todo lo que no me llena y elijo cada instante a tu lado. La transformación es total, el expríncipe ya no se identifica con un legado inerte, y Clara, ahora segura de su propio valor, se siente completa sin tener que buscar la aprobación del mundo. Juntos han demostrado que el amor no necesita de escenarios grandiosos para ser real, basta con la sinceridad de cada paso y el compromiso de vivir con el corazón en la mano. La vida le sonríe en su nueva tierra, y cada experiencia, por pequeña que parezca, se convierte en un pilar que sostiene el futuro que construyen día a día. Así concluye la travesía de dos almas que decidieron romper con el destino impuesto para forjar un camino propio. Un nuevo comienzo se abre ante ellos, repleto de días simples, elecciones valientes y verdades compartidas en silencios cómplices. La historia de un amor nacido de circunstancias inesperadas y que venció obstáculos impensables se cierra con la promesa de un futuro en el que la felicidad se encuentra en lo más genuino de cada instante, dejando la puerta abierta a nuevas aventuras y a la eterna búsqueda de la autenticidad. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.